La clase pasada tuvimos una primera clase, como para hacer como un raconto, una primera clase donde trabajamos eh, la perspectiva semiótica, digamos, para decirlo de una manera interesante, la perspectiva semiótica de la vida, ¿no? ¿Para qué y cómo pensar la cotidianidad desde una perspectiva semiótica? ¿Qué significa la semiótica? ¿Qué es la semiótica? ¿Qué estudia la semiótica? ¿Cuáles son las búsquedas, las intenciones? Siempre pensando que, como toda disciplina, es una perspectiva teórica en relación a un objeto de estudio con un campo metodológico que se corresponda con esa búsqueda, estableciendo entre estas estos tres vértices una relación dialéctica y constitutiva, ¿no? de dicho proceso. Esperen que anule el WhatsApp. Ahí está. Entonces, vamos a ver a lo largo de la cursada cómo ese mismo objeto de estudio, en relación a la teoría que lo sostiene y de supuestos teóricos en los que se ampara, y los recortes que decide establecer esa perspectiva, con sus herramientas metodológicas pertinentes, puede resolver cierta mirada hacia ese objeto de estudio, ¿no? Toda la cursada tiene que ver con esto. Independientemente de eso, la posición semiótica de la materia, sociosemiótica, tiene que ver con pensar la significación como un proceso social de sentido, como una toma de posición con respecto a ese objeto de estudio, ¿no? Por supuesto que para llegar a ese punto hay que hacer todo un recorrido que nos habilite a pensar por qué se toma esa decisión, pero es como la elección en la búsqueda del conocimiento, ¿no? Queremos ir por acá. Y vamos a hacer como un recorrido cronológico, y vamos a quedarnos con aquello que nos representa más desde una posición epistemológica y de una contextualización histórica y geográfica también, ¿no? Por esto de que uno siempre, o por lo menos en esta universidad, siempre tratamos de pensar aquellas matrices que nos constituyen como investigadores sociales. Porque uno entiende que si bien los aportes teóricos eh, son transversales a los espacios geográficos, hay una manera de pensar y de sentirse investigador que propone como interesante recuperar matrices que sean de la propia historia, ¿no? De nuestra propia identidad, de nuestra propia nacionalidad, de nuestro propio territorio, que nos permita repensarnos a nosotros como investigadores, repensar nuestro campo de estudio, utilizando aquellas matrices que tienen que ver con nosotros, ¿no? Por supuesto, retomar los aportes de todas las disciplinas que uno quiera estudiar, de todas partes del mundo, pero tratar de ver cuánto de todo eso tiene tanto que ver con nosotros y cuánto se acomoda más y nos permite pensar mejor nuestra realidad. Entonces, en ese trazo que vinimos haciendo, tuvimos esta primera clase donde nos preguntábamos qué íbamos a hacer en esta cursada, y una segunda clase donde se eligió de la cátedra, elegí como profe, incluir la dimensión del poder en esta construcción social de sentido, ¿no? Porque si bien vamos a ver que hay toda una corriente que es por la que vamos a optar, que propone que no hay una determinación absoluta en la significación social, sino que es algo que se construye y se reconstruye y se resignifica constantemente, ese proceso de resignificación nunca es desde el vacío. Siempre hay relaciones de poder que generan que generan un marco posible de interpretaciones, ¿no? No somos, no vamos a caer en el relativismo absoluto, de decir, bueno, no, pero todo depende, si depende, por supuesto, de la interpretación que haga el sujeto receptor, o del tipo de interacción que se dé en el proceso de intercambio comunicacional, por supuesto, pero ese tipo de interpretación e intercambio, esa relación intersubjetiva, está dada en un contexto concreto, en un marco social y en relaciones de poder
que constituyen ese producto y esas posibles lecturas, ¿no? Eso también tiene que ver con la sociosemiótica. Por eso también lo vamos a entender más adelante cuando veamos y podamos contraponer los distintos maneras de pensar este proceso de sentido. Bueno, según Abraham. Para la clase de hoy teníamos dos propuestas de lectura que vamos a ver, por ejemplo, a Roland Barthes lo vamos a ver hoy y no lo vamos a ver más en la materia, es hermoso, ahí podría haber solo una materia de él, digamos, o más de una, porque tiene mucha bibliografía, toda muy interesante, pero bueno, nosotros en nuestro recorte, y como yo se los dije en la primera clase, al tener solo una materia de semiótica en toda la carrera, y que esa materia esté aplicada y esté pensada como una herramienta epistemológica, analítica, donde nosotros podamos repensar a los medios de comunicación como un sector de poder que tiene una participación enorme en la reconfiguración social del sentido, nos es inevitable no destinarle un gran espacio a ese funcionamiento. Entonces, inevitablemente hay que hacer un recorte forzado y ese recorte necesita hablar de los fundadores, de las perspectivas semióticas y semiológica, y de abocarse en un buen periodo dentro del marco de la materia a lo que son los medios de comunicación. No es observatorio de medios, ¿no? Pero aquellos productos discursivos que utilizan a los medios como soporte merecen y necesitan del análisis semiótico que uno pueda hacer sobre ellos, ¿no? Sobre todo en una sociedad mediatizada como la nuestra. Así que bueno, por eso solamente nos quedamos con un texto de Barthes y no avanzamos con otros textos de él, que hay un montón para trabajar. Y después hay un texto de Rusconi, que nosotros lo usamos como introducción a las dos grandes vertientes, semiótica y semiología, que nosotros por este tramo, como yo le explicaba en la unidad introductoria, lo usamos como sinónimo, pero que más adelante tenemos que pensar que cada nombre, que tanto la semiótica como la semiología, tiene que ver con un padre fundador y con un espacio geográfico que le da ese nombre, ¿no? Una cosa, para un autor es la semiótica, para otra corriente y para otro autor y otros autores es la semiología. Lo que yo les sugiero es que empecemos con el texto de Barthes. Lo tengo como pensado así en mi cabeza, vamos a ver si logramos funcionarlo, sobre todo porque esto del Zoom complica. ¿Por qué lo hago por este medio? Para poder grabar la clase. La semana que viene vamos a volver al Meet, porque si no esto se corta cada 40 minutos y es un problema, pero bueno, me siento en la obligación de grabar la clase porque yo modifiqué el día y es lo que corresponde, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que acomodarnos a estos cortes cada 40 minutos. Entonces la propuesta es arrancar con el texto de Barthes, darnos un espacio en el medio. Hay un texto muy interesante que es como el contrapunto de este que yo les mandé, que es de una carilla, por eso no se los mandé, porque quería que lo hagamos juntos, que se los voy a presentar de esta manera. Tenemos el Zoom de 40 minutos, les dejo 10 minutos para leer ese texto y volvemos a encontrarnos con el mismo ID de la reunión, salvo que tenga que generar otro, pero no creo. Con ese texto leído por ustedes, ¿no? Me encantaría que podamos hacer, pero no se puede porque esto no lo permite, pequeñas discusiones entre ustedes acerca de qué entendieron por ese texto. Pero bueno, la tecnología no permite que ustedes se agrupen. Lo intenté durante varias horas a la tarde, pero me parece que solo lo habilita el Zoom, que es pro o que es pago, y este no te lo permite. Así que no se pueden juntar en salas. Mi idea era separarlos en grupo en este mismo chat virtual, pero no se puede. Así que van a leer de manera individual y vamos a reponer eso de manera conjunta. Antes de que se termine la reunión, o si puedo ahora, se los paso por acá. A ver cómo era. Si puedo juntar un archivo acá. Bueno,
Bueno, ahora veo cómo se los envío. A ver. Sé que se puede enviar acá por acá archivos de mi ordenador, a ver. Esperen un segundo, si me sale ya se los dejo. Ahí está. Ese es el texto. Si lo quieren descargar, para que después cuando finalice la reunión no se queden sin el archivo. Bueno, entonces vamos a arrancar con Barthes. Voy a compartir la pantalla. Es un autor hermoso para leer. Es muy claro. ¿Ustedes leyeron los textos? Sí, profe. ¿Les resultó difícil? No, quizás el otro, el de Rosconi. Rosconi. Sí. Que bueno, creo que quizás a mí por lo menos me falta como una base para esta cuestión de las distintas corrientes que plantea, Sí. pero entender se entiende. El de Barthes está más que claro. Bueno, entonces, Roland Barthes, crítico literario, sociólogo, filósofo francés, bastante contemporáneo, fíjense que fallece en el 80. Un estudioso marxista. Después vamos a ver que, porque el orden cronológico acá lo rompemos, pero es interesante para mí arrancar por acá, porque como que ¿cuál es para nuestros propósitos la utilidad del texto? Ayudarnos a pensar de qué se trata la semiótica, ¿no? Porque si esta materia fuese historia, yo no tendría por qué poner como tema indispensable a trabajar desde el principio de qué se va a tratar la materia, ¿no? Digo, la semiótica, la semiología, tiene toda una necesidad de explicar su función y su utilidad, si pudiésemos hablar en términos utilitarios, mercantilistas, que no me gusta, pero digo, ¿cuál es el sentido de hablar de esta materia en esta carrera? Bueno, Barthes lo explica fácil, ¿no? Entonces, está bueno empezar por ahí, para que uno al tener posibilidades reducidas de vincularse con los semióticos por la materia que es cuatrimestral, tenemos que ir, como se dice en el barrio, al hueso, ¿no? Tenemos que ir por cada autor en aquello que consideremos que es necesario retener. Entonces, direcciona bien y estructura bien esa búsqueda, el texto, para mí. Entonces, ¿de qué habla Barthes? Por lo pronto, ¿de qué habla Barthes en La cocina del sentido, ¿no? Su bibliografía es enorme y hay un montón de cosas interesantes que están bueno leerlas después de cursar la materia o en relación a la cursada de la materia. ¿Sobre qué trabaja el texto? Dice, todas las formas de comunicación son artificiales. ¿Qué quiere decir que son artificiales? Que no son naturales, ¿no? Todas las formas de comunicación son convenciones, son acuerdos sociales entre partes. La manera en que uno se comunica, el código que usa para comunicarse, ¿no? La relación, la constitución de ese código, de ese idioma, cómo se constituye un idioma, cómo nombra ese idioma a la cosa, ¿no? Vamos a ver a lo largo de la materia un montón de veces esto. La cosa, el vínculo de la cosa en sí, el nombre que la cosa tiene es una relación artificial, ahí no hay nada natural. Es una convención, es una decisión llamar al lápiz, ¿no? Y vamos a ver que después hay distintos tipos de signos. Hay signos que son motivados y signos que son inmotivados. Los motivados son aquellos que se parecen y que uno puede decir, bueno, la forma del sol o el dibujo del sol tiene una relación de analogía con el objeto sol, ¿no? No por eso no es artificial, pero por lo menos se parece, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, llamar vaso al vaso, no hay nada en las 4 letras que componen la palabra vaso que me tengan que remitir al vaso. El vaso se podría llamar de miles de maneras diferentes.
y una sociedad en un momento determinado elige llamarlo vaso, ¿no? Entonces, todas las formas en las que uno comunica son artificiales. Se basan en una estructura social, no en un estado natural. Es decir, hay una estructuración, hay una decisión, hay una organización social que decide comunicarse de esta manera, nombrar a las cosas de esta manera. Todo discurso puede convertirse en signo. Y por lo tanto, dice Barthes, en mito. Pero eso es un tema, las mitologías es algo en lo que nosotros no vamos a entrar. Pero por lo pronto sí podemos decir que todo discurso puede convertirse en signo. De hecho, todo discurso se piensa a través de un proceso de significación social. Dice él, hay objetos en apariencia heteróclitos. ¿Qué pueden tener en común estos objetos distintos entre sí? ¿Qué tienen en común aquellos objetos que no se parecen en nada entre sí? Dice Barthes que todos son signos. Se aplica a todos una lectura. A el hombre moderno pasa su mayor tiempo leyendo. Lee todo, imágenes, gestos, comportamientos. En ese proceso de lectura, en ese proceso de percepción del mundo concreto, porque nadie nunca en semiótica, por lo menos de los que yo he leído, discute el mundo concreto, el mundo real, el mundo existente. Está ahí. Todo lo que uno ve, ¿no? Si uno hace el ejercicio de mirar alrededor, ¿no? Tómense, ¿no? Esa percepción del propio cuerpo, ¿no? Cuando uno realiza o percibe el mundo a través de cualquiera de sus sentidos, porque no solamente es a través de la vista, a través de los oídos, ¿no? Si uno se llama al silencio, si uno toca algo, si uno huele, ¿no? Todas esas maneras de percibir el mundo son posibles porque hay un mundo concreto. Ahora dice Barthes, ¿por qué y cómo nos damos al encuentro del mundo si no es a través de los signos? En tanto uno lo percibe porque es un signo. ¿Qué quiere decir que sea un signo? Que es una materialidad y que está representando algo para mí y que genera una interpretación para mí. Esta capacidad simbólica de la que vamos en la primera clase, en la segunda clase, es esta capacidad de simbolizar que tenemos los sujetos. En tanto podemos simbolizar el mundo, todo aquello que me rodea cobra para mí una forma determinada, una materialidad, y eso produce un sentido en mí. Lo que vemos en Barthes es que ese sentido es cultural, es decir, la manera en la que yo me aprendo, tomo eso que me rodea, es en relación a mi cultura de pertenencia. Si se corta, volvemos con el mismo link. Entonces, todo es signo. Los seres humanos accedemos al mundo que nos rodea a través de la significación de los objetos. Acá el primer punto es, el sentido no está en la cosa, ¿no? Es claro con Barthes, el sentido no está en la cosa, no es la esencia, no es que la cosa tiene una esencia que la define. El sentido es dialéctico entre la cosa y el sujeto, tampoco está en el sujeto per se el objeto, sino que hay una resignificación, es recíproco, es dialéctico entre el objeto y la cosa. Entonces dice, la cual es resultado de la interacción de las personas con la realidad. No hay manera alguna de vincularme con el mundo que me rodea por afuera de la dimensión significante de los fenómenos sociales. A esto vamos a volver mucho más adelante en la materia con Verón, ¿no? La dimensión significante de los fenómenos sociales. Pero es algo así como que el mundo real tiene una dimensión que significa. ¿Cuál es la dimensión que significa? Que son signos. Bueno, entonces tengo miedo de que se corte, por eso les vuelvo. No, ahí dice quedan 6 minutos. Entonces, siempre nos es dado a leer un segundo mensaje entre líneas del primero, dice Barthes. Y este es como el aporte. Barthes era un estructuralista. El estructuralismo nace con Saussure, desde la perspectiva de significación, hablando del sentido, el estructuralismo nace con Saussure. Y Barthes es un estructuralista, por supuesto que se corre de muchas de las perspectivas de Saussure,
o las repiensa a partir de de otro recorte en su objeto de estudio. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver más adelante qué es el estructuralismo. Él es un estructuralista, y uno de los grandes aportes de Barthes es poder, no porque él lo haya inventado, sino porque él lo aplica a los procesos sígnicos y al estudio de la semiótica. Él habla de esto que dice que siempre nos es dado a leer un segundo mensaje entre las líneas del primero. Habla de dos mensajes dentro del mismo mensaje. Dice, lee sobre todo imágenes, gestos, comportamientos. Ejemplo, no es la misma lectura la de alguien que posee un fitito o quien maneja un Mini Cooper. Pertenecen a diferentes estratos sociales. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿De qué habla él? Él habla, de la siguiente filmina, del mensaje denotado y connotado. Todo discurso, todo signo, todo texto, el discurso es una perspectiva analítica del análisis del texto, digamos. Decimos discurso porque estamos analizando un texto. No es que el discurso no es lo mismo que el texto. El texto es lo concreto, ¿sí? El discurso es el análisis de ese texto en relación al contexto en el que sucede, ¿no? El discurso o la enunciación es el resultado del enunciado. Es decir, trata de analizar ese proceso de comunicación en el contexto en el que sucede y en relación a las características de los sujetos que están participando de ese proceso de comunicación. Pero bueno, volviendo para atrás. Entonces, ¿qué dice Barthes? Dice, todo discurso, sea una pintura, sea una oración, sea una canción, sea un aroma, sea un sonido, todo discurso tiene la característica de tener un primer mensaje, que es el denotado, y un segundo mensaje, que es el connotado. Si me quieren frenar, por alguna razón me avisan, levantan la mano o me interrumpen, ¿eh? Entonces dice él, ¿qué es la denotación? Para Barthes es ese mensaje literal, eso que uno lee, ¿no? Es el sentido común, es lo obvio de aquello que uno interpreta, es lo que uno entiende, esto es importante, es lo que uno entiende cuando lee, cuando ve, cuando toca, cuando huele de ese discurso, ¿no? Esto que uno puede decir, esa persona es negra, esa persona es de color negro, ¿no? O esa persona está usando una gorrita, está en un noticiero, que le están haciendo, no sé, hay qué sé yo, por ejemplo, una nota sobre un hecho de delincuencia. Y esa persona que está mostrando ahí, como diría Barthes, bueno, no me acuerdo, es un ejemplo muy práctico para esto, pero bueno, ¿qué te muestra el noticiero? Te muestra una persona de gorrita y te muestra una persona de tez oscura. Nada, el mensaje literal es de gorrita y de tez oscura. Supongámonos que no hay graph, ¿no? Solamente es la imagen. Entonces, esta denotación dice, describe la relación entre el significante y el significado. Esto es lo que Saussure, y lo vamos a ver más adelante, llama signo lingüístico. Lo explicamos la clase pasada, y también lo explica Rusconi, ¿no? El significante, que es la materialidad, que en este caso es la palabra o la imagen, podemos decir, eso que estamos viendo, y el significado, que es lo que significa en primera instancia. ¿Qué significa? Una persona con gorrita y ropa deportiva. Punto. Ahí no hay más nada. Ese es el mensaje literal, el denotado. La primera lectura que el sujeto hace. Ahora, ¿qué? Dice Barthes, además de ese mensaje denotado hay un mensaje connotado, que se refiere a la interacción que ocurre cuando el signo encuentra los sentimientos o emociones del usuario y los valores de su cultura. Es decir, cuando los significados se interpretan desde lo subjetivo o intersubjetivo. Es decir, a mí el noticiero me muestra una persona con gorrita y ropa deportiva, ¿no? Cualquier noticiero, Feynman. El mensaje denotado es eso. Pero ¿cuál es el mensaje connotado? Según Barthes. Tengo miedo de que se corte porque queda un minuto. Si se corta, volvemos, ¿no? ¿Qué diría Barthes? ¿Cuál es el mensaje connotado? El mensaje connotado es que esa persona es un delincuente. ¿Se entiende? Que el aspecto de esa persona a nosotros nos tiene que remitir a un hecho de delincuencia. ¿Qué les parece si salimos y volvemos a entrar porque se va a cortar en cualquier momento? Lo suspendo yo y arrancamos de vuelta, ¿sí? ¿Les parece? Bueno. Bueno,